Hola, me llamo Javier Cuadrado y soy diseñador y dibujante. He trabajado para clientes institucionales, museos o centros culturales, también en proyectos propios como diseñador y editor. Compagino mi trabajo con mi faceta de dibujante. Hago ilustraciones para publicaciones editoriales y también desarrollo mi propia obra como artista. Me encanta el arte clásico, el figurativo, pero lo que me gusta es combinarlo con la actualidad de Internet. El bolígrafo es mi herramienta preferida, me permite reproducir trazos que podría hacer con un grabado clásico. Es muy accesible y además es muy controlable. Alguna de sus limitaciones es la poca gama de colores con la que cuentas. Esto te obliga a hacer mezcla de color utilizando tonos muy básicos. La idea es trabajar con trazos muy sueltos, mezclando los diferentes colores, para ir consiguiendo efectos de sombreado y luz. En este curso de doméstica veremos técnicas y trucos para aprender a realizar dibujos figurativos con bolígrafos de colores. Veremos las claves para hacer un buen dibujo a bolígrafo, siguiendo pautas muy sencillas que os van a facilitar el trabajo. Usaremos técnicas analógicas y digitales y descubrirás cómo convertir una fotografía en una pieza de dibujo. Como proyecto del curso crearemos un dibujo a bolígrafo para ilustrar el 50 aniversario de la llegada del hombre a la luna. Y lo primero que haré será presentarme para que me conozcáis un poco mejor y os hablaré de mis influencias. Antes de empezar a dibujar os daré unos cuantos consejos y una serie de cosas que os serán muy útiles. Después trabajaremos en el boceto con imágenes que tengan que ver con toda la documentación, etc. Una vez que sepamos esto, empezaremos ya con el dibujo. Lo vamos a dividir en 3 fases muy sencillas. Una primera que sería manchar con tono todo el dibujo, una segunda que sería ir subiendo los medios tonos y todo el tono en general, y una tercera donde trabajaremos los últimos retoques para finalizar nuestro dibujo. Una vez terminado todo este proceso veremos un poco las características técnicas para enviar a imprenta y luego realizaremos todo el proceso de escaneado, retoque de color, etc. Y además haremos una propuesta de maquetación. Una vez hayamos terminado todo este proceso tendremos una ilustración que se podrá imprimir en cualquier medio y que será un producto comercial 100%. Para hacer este curso no son necesarios tener conocimientos previos de dibujo, porque partiremos de una foto. Necesitarás bolígrafos de colores y papel. También es recomendable tener un ordenador, Photoshop, una tableta gráfica y escáner. El bolígrafo es una técnica muy accesible. Es una herramienta cotidiana con la que seguro que has jugado. Te invito a que empieces a dibujar con bolígrafo y que lo redescubras como una herramienta con la que puedes hacer muchas cosas interesantes.